En este video vamos a hablar acerca de los trabajos especiales que estipula la Ley Federal del Trabajo a partir del artículo 181. Es de entenderse que cuando la Ley Federal del Trabajo regula trabajos especiales es con la intención de proteger a algunas categorías de trabajadores que pudieran quedar fuera de la protección regular, o bien atender las circunstancias específicas que impiden que las actividades se desempeñen en forma regular. Trabajadores de confianza. Las condiciones reglamentadas se dieron en función de la relación trabajador-patrón, por lo que se les limitó a la participación en conflictos colectivos y organizaciones sindicales del resto de los trabajadores. Viene estipulado desde el artículo 182 al 186 de la Ley Federal del Trabajo, en el que en el 183 menciona que los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores ni serán tomados en consideración en los reencuentros que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán representar a los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. Trabajadores de autotransporte. Demanda la efectividad del servicio público adecuando las condiciones para fijar salarios justos con garantías mínimas y protección por prolongación del viaje, lo que incluía causas especiales de rescisión. Esto viene del artículo 256 al 264, en el que el artículo 257 menciona que el salario se fijará por días, por viaje, por boletos vendidos o por circuito o kilómetros recorridos y consistirá en una cantidad fija y no puede ser inferior al salario mínimo. Agentes de comercio, seguros, vendedores, comisionistas, entre otros. Formaliza las relaciones laborales que se habían ocultado en contratos simulados de carácter civil, garantizando además su salario y la existencia del mercado. Esto viene del artículo 285 al 291, en el que en el artículo 285 se menciona que los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, propagandistas, son trabajadores de la empresa a la que presten sus servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo. Trabajadores, actores y músicos. Sin contener una reglamentación minuciosa, buscaba la seguridad de los trabajadores, las normas del salario, los gastos de transportación y estancia. Esto viene del artículo 304 al 310, en el que el artículo 304 menciona que las disposiciones se aplican a los trabajadores, actores y músicos que actúan en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje y grabación, o en cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la imagen del actor. Deportistas profesionales. Asegurar el ejercicio de la profesión, la salud, ingresos y estabilidad en el empleo, fijando obligaciones especiales en atención al evento y demanda de los espectadores. Esto viene del artículo 292 al 303, en el que en el 292 se menciona que las disposiciones de este capítulo se aplican a los deportistas profesionales, tales como jugadores de fútbol, béisbol, frontón, box, luchadores y otros semejantes. Trabajo a domicilio. Su finalidad proponía condiciones de trabajo iguales para los que laboran fuera de los establecimientos, que por el hecho de no contar con un horario no dejaban de tener compromisos concretos sin el resguardo de ninguna autoridad, por permanecer en el anonimato. Esto viene del artículo 311 al 330. En el artículo 311 se menciona que es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Trabajadores domésticos. Perseguían condiciones humanas en razón al trato directo con las familias, redistribuyéndose la jornada y el salario, determinando causas específicas de rescisión y terminación de la relación de trabajo y servicios de asistencia social. Esto viene del artículo 331 al 343 de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 331 se dice que son los que prestan los servicios del aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar
Médicos residentes en periodo de adiestramiento. Buscaban un reconocimiento a los derechos sociales y dignidad del trabajo universitario, a fin de impedir que se ocultara bajo la figura de médicos residentes a verdaderas relaciones de trabajo indefinidas, determinando la duración y causas de terminación. Esto viene del artículo 353A al 353I. En el artículo 353b se estipula que las relaciones laborales entre los médicos y residentes y la persona moral o física de quien dependa la unidad médica se regirán por las disposiciones de este capítulo y por las estipulaciones contenidas en el contrato. Trabajo en las universidades autónomas por ley. Pretendía garantizar el ejercicio de la autonomía universitaria y precisar las modalidades de sus relaciones laborales, haciendo compatibles los fines de la educación superior que protegen la libertad de cátedra e investigación, fijando al respecto de la definitividad de los académicos y la función de las organizaciones sindicales. Esto viene del artículo 353J al 353U, en el que en el 353J se menciona que las disposiciones se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas, y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias por escuchar.